Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5361-2014, formado por amparo en única instancia en la acción promovida por Chong Jin Lee Duarte contra la Corte Suprema de Justicia. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente del acto reclamado, la petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias. El acto reclamado en el presente amparo lo constituye las resoluciones de fecha 3 de septiembre de 2014 y 4 de septiembre del año 2014, emitidas por la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente identificado como antejuicio 192-2014. La petición de fondo del accionante es que en el momento procesal oportuno se declare con lugar la presente acción de amparo y como consecuencia se dejen sin efecto las resoluciones de fecha 3 de septiembre de 2014 y 4 de septiembre del año 2014 emitidas por la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia se le ordene admitir a trámite el antejuicio promovido como consecuencia de la querella penal interpuesta contra Fidel Reyes Lee, debiendo para el efecto nombrar al juez pesquisidor de conformidad con lo que para el efecto preceptúa el artículo 161, inciso A, de la Constitución Política de la República de Guatemala y 19 de la Ley en materia de antejuicio. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, el que pueden compartirlo o concederlo a su abogado auxiliante, debiendo expresar los agravios que refutan o no al acto reclamado en el presente amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo y de la vista pública, Chong Jin Lee Duarte, quien actúa con el patrocinio del abogado Ribel Rivera Aquino. Muy buenos días. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, aquí estoy como un ciudadano que viene cara a cara ante ustedes a reclamar sus derechos. Estoy haciendo la petición formal precisamente para que se respete la Constitución de la República. Se ha violado, la Corte Suprema de Justicia anterior violó la Constitución de la República. No solo violó la Constitución de la República vedando mis derechos, sino que vedando los derechos al señor Fidel. Porque precisamente eso es un diálogo legal de justicia pacífico, que se enfrenten las pruebas. No se puede terminar si no se tiene pruebas. Y me baso precisamente en los momentos actuales, en los que realmente este momento y lo que estamos solicitando es tan importantísimo, aún más importante que el caso de la señora vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. A ella sí se cumplieron las normas y se le dio el derecho de la renuncia, solo por una comunicación telefónica y por presunción de culpa se cumplió. Aquí hay pruebas contundentes y lo delicado de esto, señores magistrados, y me honro estar delante de ustedes cara a cara, porque ustedes son personas honorables y yo soy una persona honorable, que estoy orgulloso de estar delante de ustedes, porque antes, en el movimiento universitario, la universidad universitaria que gloriosamente me recibí ahí, la tricentenaria, cuando nosotros peleábamos la violación a la Constitución de la República, nos reprimían. No había un lugar sagrado donde uno podía venir a expresarse. Entonces aquí, señores, yo digo que es tan importante esto, porque esto ya no es problema
pequeño, ese es un problema nacional. Ya en las calles la gente ya está indignada, que están violando la Constitución, que están violando los derechos humanos, hay corrupción en el INS, etcétera, etcétera. Señores, la licenciada Gisela Reynoso Trujillo, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural, ya está siendo procesada legalmente. ¿Por qué? Porque está participando en la decisión de la comisión que nombra a la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Señoras y señores magistrados, yo exijo que se cumpla la Constitución de la República. Si no se cumple la Constitución de la República, señores, ¿cómo y con qué derecho moral vamos a exigir que otro la cumpla? Ese derecho y esa violación a la Constitución de la República, que lo está haciendo la Corte Suprema de Justicia anterior, no solo a mí me está velando el derecho, se le está velando el derecho al señor Reyes. Entonces, señores magistrados, es tan importante que yo exijo que también la CICIG investigue esto, que son cosas tan delicadas, son cosas morales, son cuestiones éticas que lo manifiestan y lo expresa la Constitución de la República. Yo en esa petición, con todo respeto, no estoy acostumbrado como los abogados de manejar algún lenguaje más respetuoso si quieren. Yo soy médico, tengo más de 35 años de ser médico, participé en el Tribunal de Honor, en el Tribunal de Justicia del Colegio Médico, precisamente velando por la ética, y no solo en lo profesional, en las calles, participando porque existiera desde 1982 que se dio el golpe, exigimos que la figura de la Corte de Constitucional existiera para que todos los ciudadanos tuvieran este mismo derecho que estoy teniendo yo ahora. Me siento orgulloso, y me siento orgulloso porque en esa época peleamos hasta la figura del Procurador de Derechos Humanos, porque muchos compañeros desaparecieron por estar pidiendo que se respetara la Constitución de la República. Yo precisamente estoy peleando eso cara a cara con ustedes. Espero que tengan en consideración mis palabras y mi indignación por la violación a los derechos humanos, los derechos y la violación a la Constitución de la República. Muchas gracias, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Muy buenos días, honorables magistrados, honorable público. Quisiera manifestarme en el sentido que mi patrocinado, el doctor Chong-Jin Lee Duarte, hace mención en cuanto a la violación a la Constitución. Sin embargo, no indica el artículo cuál fue violado o cuáles fueron violados. El artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, obviamente, pues habla en materia de defensa de la Constitución y que es esta la función de la Corte de Constitucionalidad. Y el artículo al cual hace referencia el doctor Chong-Jin Lee Duarte fue violado fue el 161, inciso A, en el cual se refiere a las prerrogativas de los diputados. En este proceso constitucional de amparo, los antecedentes son: se presentó una querella en contra del señor Fidel Reyes Lee por los ilícitos penales de usurpación de calidad, falsedad material y falsedad ideológica. Obviamente, pues al tener conocimiento del juzgado al cual se remitió, que fue el juzgado quinto en instancia penal, cumpliendo con lo que dice la ley en materia de antejuicio, se inhibió y lo remitió a la Corte Suprema de Justicia. Cumpliendo lo que dice la ley en materia de antejuicio en su artículo 19, la misma Corte debió de respetar el proceso. El artículo 19 dice que se nombrará juez pesquisidor. En ningún momento la ley en materia de antejuicio contempla de que la Corte conozca antes de tener conocimiento del informe del juez pesquisidor, ni mucho menos hacer lo que hizo
y lo que hizo fue rechazar liminarmente un antejuicio. En todos los artículos contemplados en la ley en materia de antejuicio de honorables magistrados, en ninguno establece que la Corte Suprema de Justicia puede entrar a conocer antes del informe del juez pesquisidor, y esto lo concatena principalmente la misma Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo antes citado, 161, inciso A, en donde habla de la inmunidad de los diputados, de la prerrogativa de los diputados, y se refiere a la inmunidad de los mismos. Y por eso dice que la Corte Suprema de Justicia previamente no puede resolver más que al lugar a formación de causa o no al lugar a formación de causa. Y leyendo textualmente, pues dice, después de conocer el informe del juez pesquisidor, y esto lo estoy leyendo con el respeto debido, que deberá nombrar para el efecto. ¿Qué quiere decir esto? La palabra deberá. No es una facultad que la Corte Suprema de Justicia tenga. Es una obligación y harta obligación que tiene la Corte Suprema de Justicia de nombrar a un juez pesquisidor. Y ese es el proceso que debe seguir. ¿Y qué fue lo que hizo la Corte Suprema de Justicia? Rechazó liminarmente. ¿Qué hizo con la Constitución? La violó. Cometió el ilícito penal contemplado en el artículo 381 del Código Penal, el cual se refiere a la violación a la Constitución. Y de hecho, pues ya hay una denuncia presentada en contra de los magistrados, exmagistrados, porque hay que aclarar que la Corte Suprema de Justicia, que actualmente está conformada por estos magistrados, obviamente sí lo están respetando. Son los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia pasada quienes cometieron dicho ilícito penal. Oigan, se ven, violación a la Constitución, se oye bastante feo, pero eso fue lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. La querella presentada por el doctor Chong-Hin Lee Duarte en contra de Fidel Reyes Lee, a mi criterio, pues debería ir paralela con una investigación que ya se está iniciando o ya se inició en contra de la juez del Juzgado Cuarto, Gisela Yadel Reynoso Trujillo. ¿Y eso por qué? Imagínense que en la época en que se eligió fiscal general, la abogada Gisela Yadel Reynoso Trujillo participó en las comisiones de postulación. La abogada, nada más y nada menos, fue nombrada por el señor Fidel Reyes Lee como decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala. Dicho nombramiento, pues obviamente yo lo considero ilegal, como mi representado y muchas personas más que me acompañan, ya que la querella hace mención a una serie de falsedades que obviamente tendrían que ser objeto de una investigación de parte del juez pesquisidor y obviamente después de parte del Ministerio Público. Se le negó el derecho al doctor Chong-Hin Lee Duarte de comparecer a los tribunales de justicia, de comparecer al Ministerio Público, así como se le dio el derecho a Fidel Reyes Lee de que un juez pesquisidor, pues obviamente desvanezca los hechos que nosotros estamos diciendo. Nosotros estamos manifestando aquí unos argumentos y en los argumentos obviamente estamos adjuntando medios de prueba, los cuales a nuestro criterio deben ser objetos de una investigación. Y ese es el objeto del presente amparo. Son dos resoluciones las que la Corte Suprema de Justicia emitió violando dos leyes: Ley en materia de antejuicio y Constitución Política de la República de Guatemala. Resoluciones de fecha 3 de septiembre y 4 de septiembre, ambas del año 2004. Y lo peor del caso, que la resolución de fecha 3 de septiembre, imagínense, honorables magistrados, que la Corte Suprema de Justicia comete el magno error de resolver, se rechaza liminarmente el antejuicio promovido por José Ángel Lee Duarte. ¿Qué tiene que ver José Ángel Lee Duarte en este proceso? Absolutamente nada. Es un error garrafal que comete la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Por tomar lo que se dice: voy a agarrar este machote y en base a este machote resuelvo. ¿Por qué ellos ya lo tienen así? Con fecha 4 de septiembre resuelven, aunque notificado 2 meses después, que se aclara de oficio. Y en esto quisiera hacer hincapié en la palabra aclarar de oficio. La Corte dice que se aclara de oficio en el sentido que el nombre correcto es Chong-Hin Lee Duarte y no el nombre que se consignó en la parte resolutiva. Pero aclarar
obviamente nosotros los abogados tenemos conocimiento de qué es la palabra aclarar. Si se dice aclarar es porque obviamente lo que se dijo es bueno, pero nosotros no lo comprendemos, entonces solicitamos que se aclare. A mi criterio, y eso es lo que solicito que la Honorable Corte de Constitucionalidad establezca también, se debió subsanar, rectificar, enmendar o corregir el error, porque es un error y de fondo, no aclararlo. Y como no se corrigió, no se subsanó o no se rectificó, se entiende que el error persiste. Una aclaración no puede corregir eso. En nada. Y eso es lo que uno solicita ante los distintos órganos jurisdiccionales, que se aclaren. ¿Por qué? Porque yo no comprendo lo que usted quiso decir con esto. Entonces solicito que se aclare. Por otro lado, resulta que la participación del Ministerio Público en esta sala de audiencias obviamente pues es por mandato legal, y en distintas oportunidades esta representación ha comparecido a el Ministerio Público en la sede donde está Fiscalía Constitucional. Manifestarle qué es lo que nosotros estamos solicitando. Obviamente un amparo no se presenta con el único fin de dilatar, porque esta es única instancia. Estamos manifestando que es el 161 de la Constitución, obviamente se está violando. Pero desde el momento en que se evacuaron las primeras 48 horas de parte del Ministerio Público, ha venido solicitando a esta honorable Corte que el amparo no tiene materia, que la Corte Suprema de Justicia, en las resoluciones que fueron dictadas, según el Ministerio Público, fue dictada dentro de las facultades legales contenidas en el artículo 14 de la ley en materia de antejuicio. Y es aquí donde yo cito la ley en materia de antejuicio en su artículo 14. ¿Qué es lo que dice? Nada más que la competencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo va a ser que la Corte Suprema de Justicia dicte una resolución o dicte dos resoluciones con solo tener competencia? Esta es la competencia. Esto no es el proceso que se debe seguir en el proceso de antejuicio. Y nosotros nos dimos también a la tarea de hacer cierta investigación del por qué la Corte resuelve así. Resuelve así porque dice que el artículo 14 dice que a la Corte Suprema de Justicia le corresponde conocer y resolver el antejuicio en contra de los dignatarios y funcionarios que mencionan los diputados al Congreso de la República. Obviamente, pues, recalco, esta es la competencia, más no el proceso legal a seguir. De hecho, también ya hay una acción de inconstitucionalidad por presentarse a esta honorable Corte, ya que se considera que la Corte Suprema de Justicia se está extralimitando en sus funciones al dictar este tipo de resoluciones. El proceso legal está lo contempla. Abogado, su tiempo ha concluido, tiene 1 minuto para hacer sus conclusiones. Muchas gracias. Motivo por el cual pues esta representación solicita pues que se tenga por evacuada la vista, que oportunamente se declare procedente la acción constitucional de amparo y que con certificación de lo resuelto por esta honorable superioridad se remita el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ordenando obviamente pues resolver lo que en derecho corresponde, y lo que en derecho corresponde es nombrar juez pesquisidor. Si yo no estoy pidiendo que se declare con lugar al antejuicio, que se respete el proceso, es lo que se está pidiendo. Y principalmente también, bueno, no principalmente, consecuencia de las peticiones en que el Ministerio Público ha hecho a esta honorable Corte, que se certifique lo conducente en contra de la abogada Darlene Apolonia Monge Pinelo de Oshón al Ministerio Público por el delito de obstrucción a la justicia tipificado en el artículo 9 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Muchas gracias, honorable Corte. Puede hacer uso de la palabra el señor Fidel Reyes Lee, en su calidad de diputado del Congreso de la República de Guatemala, quien actúa con el patrocinio del abogado Neri Augusto Franco Baquiash, ambos en tiempo compartido. Gracias, honorable magistrada presidenta, honorable magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Seré lo más breve posible. Realmente la acción de amparo sabemos perfectamente que está sujeta a determinados presupuestos para su procedencia. Dentro de todo el trámite de este amparo, que motiva esta vista pública, ha quedado evidenciado algo: la inexistencia de un agravio directo y personal que hace improcedente la misma acción de amparo. La simple manifestación de hechos que se consideran meras inconformidades con lo resuelto por la autoridad impugnada no pueden ser objeto ni puede ser el sustento para solicitar y por ende declarar procedente una acción de amparo.
Si la Corte Suprema de Justicia, que es la que es señalada como autoridad impugnada, ha cumplido con observar los límites de su competencia, se ha ajustado, ha dictado resoluciones apegadas a derecho, no puede existir un agravio. Y eso solo implica que lo que se plantea ante esta instancia es una mera inconformidad que no puede ser aceptable, porque de aceptarse se estaría desnaturalizando la acción de amparo al convertirse en un juicio de conocimiento que se puede evidenciar de la simple lectura del memorial de interposición de acción de amparo. Son argumentos que constituyen la misma querella. Son argumentos que lo que buscan es que se considere nuevamente la procedencia de una denuncia, lo que ya hizo dentro de su competencia la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia actúa dentro de su competencia, lo cual ya ha quedado manifestado en sentencias dictadas dentro de expedientes 2040, 2041 y 2152 del año 2003, donde se hace ver que la Corte Suprema de Justicia no puede ser solo y únicamente una fase procedimental cuando se solicita un antejuicio, sino que como tribunal de derecho debe administrar justicia, debe analizar las diligencias que se plantean ante su conocimiento para poder establecer tres aspectos fundamentales: si el antejuicio que se está solicitando es espurio, si es político o ilegítimo. Esas tres características no pueden devenir de una simple consideración. Tiene que haber una argumentación que la Corte debe hacer prima facie, debe hacerlo al momento de recibir la solicitud. De lo contrario, se estaría incumpliendo con el principio de economía procesal. No puede entrarse a conocer, no puede designarse un juez pesquisidor si por sí lo que se está solicitando encuadra en cualquiera de estas tres figuras. Además, la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo hizo ver en las resoluciones que son señaladas como acto reclamado por la parte recurrente, fue clara al establecer por qué era que consideraba espuria a la solicitud que se dirigía. Y era porque los hechos no habían sido concretos y precisos, y eso hacía que la denuncia no pudiese pasarse a la siguiente etapa. No se había cumplido con establecer cuál era el agravio que le causaba a quien presentaba la solicitud, lo cual nuevamente se verifica en la acción de amparo. Esto tiene un sentido lógico y es la inexistencia del agravio, por ende no puede manifestarse. La Corte fue clara. Además, en esta Corte de Constitucionalidad, esta honorable Corte, en sentencia de fecha 24 de febrero del año 2015, dictó sentencia dentro del expediente 698-2014, en relación a los mismos argumentos, los mismos hechos, la misma pretensión que fue dirigida por el señor José Ángel Lee, ¿sí?, por la misma situación, por una solicitud de antejuicio, por la misma forma en que resolvió la Corte Suprema y la misma pretensión que se buscaba ante esta honorable Corte. En atención a todo lo anterior, diciendo que realmente el agravio no ha sido acreditado, no se ha cumplido con demostrar eso, el amparo que se está solicitando debe ser declarado sin lugar, debe denegarse, debe imponerse la condena respectiva en costas y la multa respectiva. Como último punto, quisiera agregar, la aclaración que hizo la Corte Suprema de Justicia está en todo derecho. El artículo 598 del Código Procesal Civil y Mercantil es claro, la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad es claro cuándo procede cada uno y regula tres presupuestos de procedencia, términos oscuros, ambiguos o contradictorios. Si el nombre de la persona que figuraba en la parte resolutiva de la resolución no era la correcta, es un término contradictorio, no se refiere ni ambiguo ni oscuro, y lo contradictorio puede subsanarse a través de una aclaración. De ahí el por qué el segundo acto, la segunda resolución que se señala como acto reclamado también se encuentra ajustada a derecho. En atención a todo lo anterior, solicito que se tenga por evacuada la vista y se proceda a escuchar al señor Fidel Reyeli, por favor. Honorable señora magistrada presidenta, honorables señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, yo no me voy a referir a cuestiones de derecho, sino más que todo a cuestiones puramente fácticas. Quiero contarles, señores magistrados, que el patronato de la Universidad Rural de Guatemala fue constituido mediante escritura número 23 el 27 de febrero de 1988, bajo los oficios del notario Miguel Ángel Morales y Fuentes. Comparecimos ahí 9 personas, donde el señor José Ángel y el amparista ni por asomo firmaron esa acta de fundación. El artículo 4 de los estatutos de ese patronato establecía que para ser miembro solo se requería haber firmado el acta de fundación y para los demás sí se requería título profesional universitario. Y como yo firmé el acta de fundación,
estaba legitimado, para constituir ese patronato. Y eso es lo que el señor amparista está prácticamente en la querella diciendo que yo no podía ser miembro de un patronato porque no tenía título profesional universitario. Y efectivamente, en 1988 yo era perito agrónomo. Y como perito agrónomo firmé el acta de fundación y por tanto me dio el derecho de hacerlo. Entonces, el 8 de diciembre de 1992 admitimos al señor José Ángel Lee Duarte, 5 años aproximadamente después. Entonces, él no firmó el acta de fundación, ni tampoco el amparista Chong-Jin Lee Duarte. Entonces, el 5 de abril de 1995, el patronato modificó estatutos conforme lo establecía el artículo 22. Ustedes como abogados saben que una persona jurídica no se disuelve ipso facto como un rayo de luz. Se necesita un procedimiento administrativo. La asamblea tiene que conformar una junta liquidadora. Esa junta liquidadora tiene que rendir el informe a otra asamblea general, y todavía hay impugnaciones. Entonces, en la asamblea general, los fundadores decidimos prolongar la vida jurídica del patronato de la Universidad Rural de Guatemala, porque la disolución no es un acto de una persona jurídica, no es un acto inmediato, sino lleva un procedimiento administrativo. Y efectivamente, cuando se modificaron los estatutos del patronato, este quedó como una asociación accionada, siendo la municipalidad en ese momento la competente para inscribir las asociaciones de acuerdo al acuerdo gubernativo 512, creo que es -98, artículo 6, de reglamento de inscripción de asociaciones civiles. Esa inscripción fue diligenciada el 30 de agosto del 2002. El 24 de octubre, si no mal recuerdo, se le entregaron al señor José Ángel Lee Duarte personalmente y por cédula de notificación las acciones convertidas en las aportaciones que él había efectuado como miembro, que lo aceptamos 5 años después en el patronato. Estamos hablando del año 2002, 24 de octubre del 2002. Pero al señor José Ángel Lee se le ocurrió ser candidato a la presidencia de la República y llegó con nosotros a pedir dinero. Entonces le dijimos, nosotros la universidad no puede dar dinero, sino que lo que puede hacer es que podamos hacer un arreglo a cuenta de acciones. Y efectivamente él solicitó 100,000 quetzales y 162,000 quetzales. Y lo hizo en 2 cheques causales, donde él se comprometió a pagar dentro de 60 días los 262,000 quetzales y autorizó a la universidad y al patronato, que también se denominaba Comité de Fundadores de la Universidad Rural de Guatemala, que si no pagaba en 60 días, le debitaran de su cuenta corriente de acciones. Y eso fue lo que aconteció. Esos cheques fueron emitidos el 25 de junio de 2003 y el 28 de julio de 2003 por 100,000 y 162,000 quetzales exactas. Siguiendo el procedimiento reglamentario correspondiente, el 14 de mayo de 2004 se le notificó a él personalmente y por cédula de notificación que había perdido sus acciones y por lo tanto su calidad de asociado accionista. Entonces, prácticamente existen 2 resoluciones, 2 sentencias de esta honorable Corte de Constitucionalidad donde evidencia la falta de legitimación activa del señor José Ángel Lee Duarte y mucho menos del señor Chong-Jin Lee Duarte, también que compareció en unos amparos, donde él ni por asomo ha sido miembro de la universidad ni del patronato de la Universidad Rural de Guatemala. Entonces, prácticamente ellos no tienen legitimación activa. Entonces, lo que quieren es como un medio de coacción para mí, para admitirlos después de que él perdió su calidad por una negociación de acciones. Y están los cheques causalizados y están diligenciados ahí. Y lo más triste de esto es al revés. El que tiene cuestiones penales es él, porque él desde el 14 de mayo de 2014 ya no puede comparecer como miembro del Comité de Fundadores, calidad que perdió por la negociación de acciones, por no haber pagado las mismas
en los 60 días que él se comprometió. Entonces, esa es la situación, mis distinguidos magistrados. Y por otro lado, el patronato de la Universidad Rural de Guatemala quedó disuelto legalmente el 10 de enero de 2005 ante el registro de las personas jurídicas. Y un hecho muy importante, la pérdida de acciones, la entrega y pérdida de acciones del señor José Angelí en ningún momento fueron impugnadas por él. Entonces hay un consentimiento tácito y expreso sobre esta situación, y expreso porque él negoció las acciones, las negoció, dijo que iba a pagar y no lo hizo. Entonces prácticamente él ha perdido la calidad de la situación, y desde ningún momento los miembros de la universidad lo han expulsado. Él se autoexcluyó por solicitar esa cantidad de dinero a cuenta de sus acciones. Y hay una cosa muy importante también: no disolver un patronato no es un ilícito penal, porque está regulado en el artículo 22, donde está el artículo que le dio facultades a la Asamblea de modificar. Y otra cosa, yo asumí la rectoría de la universidad el 8 de septiembre del 2008, ya era economista colegiado. Entonces, es otro argumento que ellos dicen que yo he usurpado, que no tengo título profesional universitario. Yo soy economista colegiado en el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores Administradores de Empresas. Entonces, esta es la situación, digamos, de lo que se nos ha indilgado, que no tenemos usurpación de calidad por no tener las calidades para ser rector. Yo soy economista colegiado. Para ser miembro del patronato solo se requería a los fundadores haber firmado el acta de fundación, y el otro acto es disolver un patronato, requiere un procedimiento administrativo y no se disuelve en una forma automática. Muchas gracias, señores magistrados. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal abogada Darlene Apolonia Monge Pinelo de Oshón. Gracias, señora presidenta, honorables magistrados y honorables magistradas, abogados presentes en esta audiencia, muy buenos días. En el presente caso, el Ministerio Público considera que el amparo promovido debe de ser denegado, toda vez que la autoridad impugnada, al dictar en este caso las resoluciones constitutivas de los actos reclamados, ha actuado de conformidad con sus facultades legales sin causar ningún agravio al interponente del amparo, ya que actuó de conformidad con los artículos 4 y 16 de la ley en materia de antejuicio, existiendo en el presente caso reiteradas sentencias de esta Corte en el sentido que no procede el amparo. Solicito su autorización para dar lectura a una pequeña parte de una sentencia para fundamentar mis argumentos. Sí, puede hacer. En el expediente 1314-2013, sentencia de fecha 20 de marzo del año 2014, la Corte de Constitucionalidad indicó: no procede el amparo en materia judicial cuando la autoridad impugnada contra la que se reclama ha actuado dentro de la esfera de sus facultades legales, sin que su ejercicio viole derechos de la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes garantizan. En materia de antejuicio, la función de la Corte Suprema de Justicia no debe de ser la de un ente de gestión que agota su intervención procedimental con una simple remisión de actuaciones a aquel órgano, sino más bien ostenta, por la propia potestad de administrar justicia, de la facultad de calificar como un tribunal de derecho, si las diligencias que contienen el antejuicio que se ha sometido a su conocimiento se han promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas, entendiendo que ello le faculta para que de concurrir tales situaciones pueda acordar el rechazo liminar de la denuncia. Así se pronunció también esta Corte en el expediente 1312-2013, sentencia de fecha 7 de agosto del año 2013, y en el expediente 442-2011, sentencia de fecha 11 de septiembre del año 2012. Por lo tanto, en el presente caso no existe ningún agravio que deba ser subsanado por la vía del amparo, solicitando al Ministerio Público que el mismo sea denegado al dictarse la sentencia correspondiente. Asimismo, solicito se declare sin lugar la certificación de lo conducente en mi contra, como solicitó el abogado del amparista, en atención a que estoy actuando en representación del Ministerio Público y con suficiente jurisprudencia para sustentar el presente caso. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.